13 dice: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. ¿Verdad? Que bendiga al hermano Víctor, pastor de esta amada congregación. Quiero invitarla a que se ponga de pie. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor esta noche. Según el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 4. Cuando ustedes lo tengan, confirman con un fuerte amén. Gloria a Dios. El Evangelio de Lucas, reiteramos, capítulo 5, verso 4. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, se acercaron a gran cantidad de peces en su red y se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, tal manera de que se hundía. Cierre sus ojos y oramos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra leída, palabra que no regresa vacía, sino que tú haces más bien, papá, lo que a ti te plazca, Señor. Sea un varón o sea, papá, una tu sierva que exponga, pero tu palabra nunca regresa vacía, sino que tú haces rema en cada corazón. Que esta palabra, Señor, haga primeramente efecto en mi corazón, como también el de tu pueblo que estamos reunidos esta noche. Que esta palabra, Señor, venga a caer en una tierra fértil. Que esta palabra, Señor, venga, Señor, a caer, papá, en buena tierra. Que a través de ella, Señor amado, nos podemos, Señor amado, llenar. Nos podemos nutrir a través de tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar en el tema: Dios es nuestro proveedor. Cuando hablamos, hermanos, de este gran acontecimiento, algunos cantantes han extraído en este pasaje de la palabra del Señor la pesca milagrosa, ¿verdad? La palabra nos enseña que Simón, llamado también Pedro, dice la palabra de Dios que habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado absolutamente nada, pero vieron la gloria de Dios.
Pero antes del desglose de esta noche vamos a enfocarnos en el gran acontecimiento. Según la Biblia nos relata que Pedro era un varón que su profesión era pescador. Diga conmigo, ¿cómo era Pedro? Era pescador. Y era un pescador profesional, oiga bien. Era un pescador profesional. Y también era un empresario, porque según los estudios teológicos hablan de que Pedro no solo tenía una barca, sino tenía varias barcas. Y usted se preguntará, pastor, ¿y cómo? Aquí usted puede leer donde dice que habían 2 barcas que eran de Pedro, es decir, que no tenía solo una. Y dice la palabra que cuando Jesús, usted se enfoca y lee la palabra, cuando llegó el Maestro, el Salvador de este mundo, a pregonar, a hablar de Dios, Jehová Dios de los ejércitos, dice que la gente se acercaba para escuchar a Jesús cuando exponía el mensaje de parte de Dios. Dice que la gente se aglomeraba, la gente se sentía bendecido al escuchar una palabra de parte del Maestro, ¿verdad? Y dice que Pedro, dice la Biblia, que estaban lavando la red porque no habían encontrado nada, no habían pescado absolutamente nada. Y de repente, cuando Jesús empieza a hablar de Dios, le dice a Pedro, Pedrito, le dice, préstame tu barca para que yo me pare ahí y para hablar más de Dios. ¿Y qué hizo Pedro? Trajo la barca y lo puso, y Jesús se subió en ella y siguió hablando de Dios, ¿verdad? Y de repente, cuando Jesús termina de hablar, la gente se había aglomerado, y de repente el Maestro mira una carita de desesperación, como cuando mucha gente hoy en día, hermanos, está en el Evangelio y dice: ¿por qué tantos problemas hoy que estoy en el Evangelio? Dios me ha hablado en diferentes profecías, ¿y cuándo va a llegar esa bendición? Me he encontrado con mucha gente así, hermano. Hay gente que dice siervo, y no que Dios bendice. Pues cuando yo estaba en el mundo había bendición, y hoy que vine en el Evangelio no hay nada, solo problemas, solo críticas, solo desprecio, solo pobreza. Y esto simboliza a un Pedro que estaba desesperado, porque no había absolutamente pescado nada. Pero de repente el Maestro le dice, Pedrito, le dice: ¿no has pescado nada? Y Pedro le dice: nada, Maestro. De repente Jesús le habla en su lenguaje y le dice: bogamar, que traducido quiere decir inténtalo nuevamente, introduce. Jesús le dice bogamar y le dice: vamos, inténtalo nuevamente. ¿Qué le habla el Señor ahora en esta noche a usted, pueblo? Que no se desespere, que siga peleando el triunfo, la victoria, la bendición, que Dios nos los va a dar. Hoy el Maestro le dice: inténtalo nuevamente, inténtalo nuevamente. Eso le dijo a Pedrito, le dijo: bogamar, vamos, inténtalo nuevamente. ¿Y sabe qué dijo Pedro?
¿Sabe qué dijo Pedro? Maestro, le dice, si toda la noche hemos pasado pescando y no agarramos nada. ¿Sabe por qué Pedro no quería tirar la red o ingresar? Porque ustedes saben muy bien, hermanos, que para pescar es en horas de la noche. Diga conmigo, noche. En horas de la noche. Usted me pregunta, pastor, ¿pero por qué? Porque de día usted va, hermanos, el pescado lo mira a uno de cuando uno está parado. Por eso Pedro dijo, ni pude agarrar nada de noche, mucho menos de día. Porque muchos predicadores a veces dan esta enseñanza. Cuando Jesús le habla a Pedro, ya era de mañana, no fue de noche la pesca milagrosa. Porque Pedro dice que había pasado toda la noche y no había pescado nada. De repente Jesús le dice, boga mar, inténtalo nuevamente, introduce la red en el agua. Y un Pedro dice, pero si de noche, en altas horas de la noche, no pude pescar nada, mucho menos de día. Pero de repente el Espíritu de Dios le habla, y nada menos quién le estaba ordenando a Pedro. Reaccionó y dijo, si esta voz viene de parte del Maestro, no voy a dudar. Y dice la palabra de Dios, cuando Pedro suelta la red tal como el Maestro lo indicó, ¿qué dice la Biblia? Que dice que se llenó esa red profesional de peces. Porque Pedro era un pescador profesional. Es decir, que la red que ellos usaban no era cualquier red, era de alta calidad. Pero dice la Biblia que se rompía, así lo dice la Biblia, al extraer la cantidad de peces. Y aún llamó a sus compañeros para poder sacar esa bendición. ¿Qué habla a través del Señor de la palabra en lo espiritual? Que cuando tú vas a ver la gloria de Dios, que cuando Dios te va a bendecir, hasta tu familia va a ser beneficiado de las bendiciones que Dios pondrá en tus manos. Sí, se quedarán admirados de cómo Dios te va a bendecir, hermano y hermana. Se van a quedar admirados de cómo Dios te va a respaldar, de cómo Dios te va a abrir esa puerta de bendición. Que se quedaban admirados y miraron cómo el Maestro le da una palabra profética, una palabra, hermanos, de certeza. Y dice que tuvo que llamar a sus compañeros para que alcanzaran a jalar esa bendición de parte de Dios. Y claro, dice en Deuteronomio la palabra de Dios, que a nosotros los hijos de Dios, las bendiciones nos van a buscar a nosotros, ¿verdad? La gente nos va a buscar para que nosotros los ayudemos. ¿Por qué? Porque somos ministros y siervos de Dios, ¿verdad? Mucha gente a veces, Dios ya está para poner la bendición, pero a veces la desesperación nos lleva a determinada ocasión de no ver la gloria de Dios, al no escuchar y creerle a Dios. Mucha gente hoy en día no ha aprendido a recibir la bendición de Dios, porque no ha aprendido a intentarlo nuevamente, como la lección que nos deja este gran párrafo de la Biblia.
Hay gente, hermanos, que se ha desilusionado. Hay gente que dice servirle a Dios es difícil. Pero para mí, al servirle a Dios ha sido de mucha bendición. En Proverbios 22:10 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella. ¿Verdad? Hay mucho, hermanos, mucha bendición, hay muchos beneficios al creerle a Dios, ¿verdad? Porque número uno, Pedro bien hubiera entrado en capricho, hubiera dicho: si yo no he pescado nada en toda la noche, mejor me voy a ir a dormir, ¿verdad? Pero dice la palabra que reaccionó, accionó, pensó de que tenía un Dios todopoderoso que estaba arriba y el maestro que le había dado esa palabra. Cuando Satanás, que Dios le reprenda, le habla a usted y le dice: tu esposo nunca va a poder cambiar, y porque te pases orando de día y de noche nunca va a cambiar. Pero la voz de Dios dice: mujer, esfuérzate y sé valiente, inténtalo nuevamente, porque vas a recibir la respuesta de parte de Dios. ¿Sí? Alguien, hermano, que se siente enfermo y dice, y no que los evangélicos hablan de que Dios es el sanador. Momento, lo que Dios quiere es de que levantes esa fe y creas que mi Cristo sí lo puede hacer, ¿verdad? Solo es de creerle a Dios, ¿verdad? Hay mucha gente, hermanos, no han visto la gloria de Dios palpablemente. ¿Por qué? Porque a veces dicen: vamos a ir a probar en el evangelio. Andan hablando por ahí que en el evangelio hay bendición, hay sanidad. Aquí no venís a probar, iglesia, aquí venís a creer en un Dios vivo que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Sí, esto es lo que pasa ahora en la iglesia actual. Mucha gente a veces ha dejado de creerle a Dios. Cuando yo les hablo al ver la gloria de Dios de milagros, no me alcanzaría la noche para contar los testimonios que mi Dios ha hecho. ¿Sí? Yo he visto la gloria de Dios así palpablemente. Hace 3 años estábamos en una actividad en la zona 4 de Retauleu con el pastor Gustavo Adolfo Saquic, allá por Cecipsa, Retauleu. Cuando terminó la actividad, empezamos a cargar los aparatos y echarlo en otro carro que yo andaba. De repente el niño que cantó, él se llama igual que yo, se llama Luis también, empezó a quejar y dijo: papá, me duele aquí. Yo siempre ando aceite en el ataché y lo ungí, oré por él y nos fuimos. El otro día yo salí de madrugada a Retauleu a un compromiso. Cuando como a las 11 de la mañana me llama la familia y me dice: procure, porque el nene ya se encogió la rodilla, lo puso aquí en el pecho y el dolor es fuerte. Y yo no sentí cómo salí de Retauleu, me fui manejando y lo fui a traer y me puse a orar. Yo miraba a mi hijo ya, hermanos, morado. Llamé a un amigo de Retauleu, a un pediatra, a un tal doctor Ampie, que es especialista. Me tráigalo, hermano, yo lo voy a verificar. Cuando llego y me dice, le doy un 90% de que el apendicitis ya se le perforó al niño, ya le destalló por el color que trae.
Yo le digo, santo Dios, pero yo nunca había visto una enfermedad en un niño de ese tamaño, esa enfermedad. Usted quiere salir de duda, dijo, me hizo una nota, corra y vaya rápido al laboratorio. Como a las 5 de la tarde me dieron la respuesta en Nova SA de Retauleo, que el apéndice a mi hijo ya se le había perforado, reventado. ¿Verdad? De repente llego con el doctor Ampié y le digo, aquí está, mire, me dijo, al patojo hay que intervenirlo, operarlo ya, me dijo, porque está gravemente. Hace poco murió un joven de 17 años que se le perforó, esto no es juguete. Yo me puse a clamarle a Dios y le dije, Señor, yo sé que tú vas a ayudar a mi hijo. Y fue operado a las 7 de la noche en el edificio médico, lo operaron. Cuando alguien que se ha operado eso, saben que cuando sale la operación el médico lo muestra a uno, así es el lamentada apéndice, pura tripa de pollo, ¿verdad? Me lo mostró. Y me dijo, si usted lo hubiera traído a su hijo ayer, me dijo, yo le daría un 90% que su hijo se salva, pero lo trajo hasta hoy. Usted dice que le cree a Dios, pues órele a Dios porque este niño está gravemente, me dijo. La enfermedad se le regó en todo el cuerpo. Y así que yo le pido, me dijo, que se va a quedar 5 días más aquí en el hospital. Dinero no había, yo me puse a llorar y clamarle a Dios. Yo he testificado este testimonio donde quiera que voy. Estando mi hijo, hermanos, en el 4.º día, oiga bien, en el 4.º día el médico me dice, mañana le voy a dar salida, pero son 15,000 quetzales que hay que pagar. Llamé a mi madre, que es una sierva, me dijo, yo te voy a regalar 2,000, mijo, me dijo. Faltaban 13,000 quetzales. De repente me llamaron los músicos, porque Dios me ha permitido manejar un grupo grande también. Y me dijeron, hermano Luis, se recuerda que hoy vamos a estar en Nueva Cajolá, allá por Champerico. Y yo le dije a mi esposa, yo no quiero ir, le dije. Yo me siento hasta los suelos por mi hijo. Y ella me dijo, vaya. De todas formas, usted esté aquí o no esté aquí, nosotros estamos cuidando al niño. Pero yo no sabía lo que Dios iba a hacer allá. A mí me hablaron para ir con la música, como me hablaron hoy, para venir con la música. De repente, cuando aprobamos el sonido 3 cantos, me puse a orar antes de dar inicio. Se acerca la pastora de aquí a dicha iglesia y me dice, pastor, me dice, usted es el privilegiado de predicar esta primera noche de campaña. Eran 3 noches. El predicador en la ciudad capital no vino, tuvo desperfecto mecánico el automóvil, pero usted va a ser el elegido de predicar. Yo no sabía lo que Dios estaba haciendo ahí. Después me puse a llorar del respaldo que Dios me ha dado. Yo dije, si es de parte de Dios, la gloria es para Dios. Cantamos. En aquel canto, la gran tribulación, lo tengo grabado en el volumen 4. Este canto fue de bendición para tocar el corazón de un hombre, como está aquí la iglesia. Dentro de esa gran multitud había un varón que no era evangélico. Dios lo usó de una gran manera. Terminé de cantar y ahí me dieron el primer para predicar. Prediqué un tema escatológico acerca del acontecimiento que le espera a este mundo. Luego terminamos, oramos, hicimos el llamado. Para no alargarles más la historia, y terminó el servicio. Estábamos apagando, estaba yo el aparato, cuando me toca un varón y me dice, pastor, es un privilegio poder saludar. Oiga cómo trabaja mi padre. Y yo le digo, Dios le bendiga, hermano. Fíjese, me dijo, que cuando usted estaba cantando ese canto, la gran tribulación, vino una voz, dijo el hombre,
que yo le tengo que sembrar una ofrenda esta noche. Y yo le digo, pues, gracias, varón, Dios le bendiga. Le dije, si papá le habló, él sabe. Porque déjeme decirle, hermano, nosotros los pastores, evangelistas, aquí pasamos a cantar, a tratar la manera que el pueblo reciba. Pero usted no sabe cómo vengo yo, ¿verdad? Usted no examina qué problemas traemos nosotros. A mí me ha tocado dar ánimo a la iglesia cuando yo por detrás estoy pasando momentos difíciles en la vida. Y el varón me dice, la ofrenda que Dios me habló, la cantidad, se lo voy a poner en sus manos, me dice. Yo soy el dueño de esta finca donde está la campaña. Yo no soy evangélico, me dijo, mi esposa y mis hijas sí. Y yo no iba a venir, dijo, pero algo me llamó la atención cuando estaban cantando ustedes a dar inicio. Y vine. Y quiero bendecirle, el hombre no titubeó, abrió su mochila y me puso 3 paquetes de billetes en la mano. Oiga bien, oré por él. Me vine a la casa, cuando vine a la casa llamé para el hospital, me dice mi esposa, mañana dice que van a dar al nene, pero hay que seguirle el tratamiento en la casa. Cuando agarro el dinero y cuento, 15,000 quetzales me había regalado papá en aquel lugar. 15,000 quetzales. Y yo me puse a llorar, le dije, Señor, había experimentado a veces los hermanos directores o directoras saben que cuando uno va a un evento, hermanos, a veces uno termina pagando a los integrantes para poder, hermanos, quedar bien con ellos. Y ahora los músicos están cobrando 250, 300 por ejecutar un instrumento. Por eso cuando me llama me dice, si voy con mis hijos yo no les pongo tarifa de miles, pero si me piden al grupo sí tengo que poner cierta cuota para poder pagarles. Pero si voy con mis hijos no tengo tarifa, le he dicho a los hermanos. Me puse a llorar amargamente de alegría y dije que papá nunca nos va a abandonar. Sí. Me puse a pensar, si yo no hubiera ido en esa actividad, yo no hubiera podido ver la mano de Dios. Y me dice un integrante del músico, siervo, dile, ve a pedir el número para que otro día de repente lo chocaba. Las oportunidades, Dios sabe el momento en que lo pone a uno, hermano. Terminó las 3 noches de campaña, se acerca nuevamente el varón. Yo vine a sacar a mi hijo, pagué, compré la medicina. A la 3ª noche se acerca y me dice, ¿cuánto le debo por las 3 noches? Yo le dije, hermano, usted ya me bendijo con una ofrenda y ahí está, hasta de más. Me dice, no, eso Dios me habló. Aquí hay una ofrenda especial por las 3 noches y me sembró el varón 11,000 quetzales más al culminar las 3 noches de campaña. O sea que Dios siempre Él sabe recompensar el trabajo. Y por eso, hermanos, que yo no me canso de alabar. Escuchaba el testimonio del pastor Víctor. Él sabe mi testimonio también. Muchos llegan y me dicen, queremos hablar, que nos ayude. ¿Cómo usted pudo superar tantos obstáculos en el ministerio? El consejo que le doy es agarrarme de la mano de Dios. Y número 1 es la humildad, hermano. Porque cuando usted se orgullece, usted mira que la gente lo busca para orar, usted se hincha, también va a tener su fracaso. La clave número 1 es la obediencia y la humildad. Donde quiera que vaya, sea humilde y Dios lo va a exaltar. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿de en los Estados Unidos? No, le digo. ¿Y cómo Dios lo bendiga? Yo tengo 2 carros que Dios me ha regalado. Él me lo dio porque yo no. Dios es el quien ha tocado corazón. Pero porque le servimos a Dios
con todo el corazón. Así que póngase de pie, iglesia. Vamos a orar. Estoy invitando al pastor Víctor. Está por ahí. Vamos a orar por él. Cuando él estaba hablando aquí, una voz de parte de Dios me dijo de orar por él y también por la amada iglesia. Pero vamos a orar por el pastor. Me diga al pastor Víctor. Ha sido un varón que se ha esforzado en trabajar en la obra de Dios. Al hacer una actividad como esta no es fácil, hermano. Yo voy a tener el aniversario de la iglesia. Estará el hermano Josué Melech con nosotros. Y estará la agrupación Banda Unción y Poder. Pero lo vamos a hacer una noche nada más. Porque las finanzas, la inversión, y yo me quedo admirado de cómo hermano Víctor, pues él dice voy a hacer 3